expectativas, porque es un día especial donde se celebra casi a nivel mundial el Día de las Madres. Y para mí las madres son unas heroínas. Para mí las madres es lo mejor que Dios pudo haber creado en esta tierra. Así que bendiciones para todas esas madres en las cuales Dios te escogió para ser esa mujer que pudieras llegar a tener y a dejar un legado. Y qué maravilloso es de que Dios pensara en hacer a esa mujer para que el mundo se reprodujera. Amén. Y en esta noche maravillosa doy gracias a los pastores por esta oportunidad tan maravillosa. Y vamos ahora a abrir la palabra del Señor, que se encuentra, hoy vamos a estar estudiando en el Salmo 22. Aleluya. Salmo capítulo 22, versículos 9 y 10. Salmos 22, versículos 9 y 10. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión maravillosa de su Santo Espíritu. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Que Dios añada bendición de su palabra en nuestros corazones. Vamos en esta noche, hermanos, a hacer un repaso de dónde nace el Día de las Madres. Y es importante que la iglesia sepa los orígenes. ¿Por qué me interesa y nos interesa esto? Porque ustedes saben que hay muchas corrientes en nuestro medio cristiano, que unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, y cuesta ponernos de acuerdo. Pero lo importante de esto, hermanos, es que Dios pensó en hacer una mujer para que el mundo se desarrollara. Este Día de las Madres se remonta a la antigua Grecia. Cuando Grecia era un imperio en el cual fue gobernado por un hombre que en poco tiempo conquistó al mundo de esa época, llamado Alejandro el Grande. Prueba de eso que este hombre murió a la edad de 33 años. Joven. Y en esa edad, antes de llegar a los 33 años, Alejandro Magno o el Grande conquistó territorios a una velocidad impresionante. Este hombre llegaba a un lugar y la gente se rendía, porque era un general de coraje, un hombre que sabía a lo que había venido, tenía diseñado su plan. Por eso es que Grecia se convierte en un tremendo imperio. Y los griegos se caracterizaban por ser grandes hombres de estudios. Eran especialistas en la filosofía, en el arte, en la literatura. Hombres que eran de ciencia, y decir en aquel tiempo soy griego era decir lo máximo. Era decir lo máximo. Entonces los griegos crearon, gracias hermano, crearon lo que hoy nosotros conocemos como la mitología griega. Y ellos inventaron dioses y un sinnúmero de cosas que al estudiarlas son muy interesantes. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de dónde viene la palabra bacanal. Bacanal es una fiesta desordenada. En nuestros países centroamericanos, mayormente Nicaragua, nosotros conocemos
ese hombre es un bacanal. ¿Qué clase de bacanal? Ay, ay, ay. Como una fiesta desordenada, una fiesta grande. Pero ¿de dónde viene la palabra bacanal? De la mitología griega, donde al dios del alcohol se le llama el dios Baco. Y cuando se hacen esas fiestas de borrachera y todo, se le está haciendo una adoración al dios Baco. En otras palabras, es un gran bacanal en memoria del dios Baco. Los griegos entonces inventaron un sinnúmero de dioses, y entre esos le rendían homenaje a una diosa llamada Rea. Rea llegó a ser la madre de los dioses Zeus, Poseidón, el dios del mar, y el Hades, que los griegos lo conocen como el Hades. Era el lugar donde se encargaban ángeles de conducir a las almas a los lugares eternos. Posteriormente los romanos, cuando conquistan a Grecia, llamaron a esta celebración la Hilaria, alusiva a otra diosa. ¿Y de dónde la adquirieron? De los griegos. Los romanos conquistaron a los griegos. Y cada 15 de marzo le dedicaron un templo a esta diosa madre llamada Rea. Y cada 15 de marzo se celebraba esta fiesta a esa diosa. Luego, a la llegada del cristianismo, mire qué interesante esto, la transformaron para honrar a la Virgen María. Y en el santoral católico, en el derecho canónico está establecido en un concilio católico que cada 8 de diciembre de cada año se celebra lo que comúnmente se conoce como la Inmaculada Concepción de María. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué es importante esta historia? Para que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ahora, el origen contemporáneo del Día de las Madres exactamente nació en este país. En el año de 1865, una mujer llamada Julia Ward Howe propuso un día para la celebración de la madre. Pero esta mujer era una poetisa americana y era una activista política. Correcto, cuando en este tiempo en los Estados Unidos estaba pasando por una declinación terrible, donde las clases sociales estaban divididas, donde lo que se respiraba en esta nación eran odios, conflictos. Pero en Carolina del Norte y por esos lados, otra mujer llamada Jean Ann Hardis tuvo más impacto político que esta mujer. Y comenzó a extender este movimiento de que no podía haber entre los ciudadanos norteamericanos esos odios, esos conflictos. Pero resulta que la gente oyó más la propaganda de esta última mujer llamada Anna Hardis y se propagó como la pólvora. Pero llegó el momento que Anna Hardis muere, hermanos. Pero entonces murió un 12 de mayo, el segundo domingo de un mes. Ella muere. Y cuando esta mujer muere, la hija de ella continúa, porque el motivo de poder montar un día especial para la madre era para ver si este día significaría limar asperezas y conflictos que habían entre las sociedades de esa época. Y a su nombre, hermanos. Gloria. Donde habían padres que estaban divorciados de sus hijos por estos conflictos sociales. Entonces, la hija de Anna Hardis comenzó a promover cada 12 de mayo en diferentes estados de la nación americana a conmemorar el fallecimiento de su madre y alguna vez hablar sobre las políticas y la lucha por las cuales esta mujer la conllevó a la muerte. Fue exactamente, hermano amado, que esto continuó, y en el año de 1914 el presidente
de esa época, Woodrow Wilson, firmó un día especial para las madres en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde aquí comenzó a desplazarse hasta lo que hoy nosotros celebramos. Y una vez me preguntaron, ¿qué opina usted con respecto al Día de las Madres? Perfecto. Yo soy de los que creo que todo lo que se hace para algo bueno, a Dios le agrada. Amén. Entonces, hermanos, qué importante era ese día. Porque al conmemorar estos días, el segundo domingo de cada mes, de cada año de mayo, en los Estados Unidos, sirvió para que comenzaran esas asperezas a volverse friccionadas. Sería la expresión, acercándose más. Los aspectos sociales comenzaron a disminuir. Las luchas sociales comenzaron, así, comenzó a disminuir la violencia. Comenzó la familia a unirse más. Aunque ya había un día especial del Día de Acción de Gracias, pero no existía un día especial para las madres, porque en ese contexto era la familia las que estaban divididas. Y este día fue primordial porque comenzó a acercar los hijos a los padres a los hijos hasta el día de hoy. Nosotros lo vemos, que la nación americana se envuelve en esta celebración especial y se goza toda la nación de este país, valga la redundancia. Entonces, qué importante era para esas personas de la antigüedad celebrar un día especial. Pues quiero decirle, hermano, que cuando David escribe este salmo, David se encontraba en una situación bien tremenda. Estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. A tal extremo que él le hace una pregunta al Señor y le dice, si usted ve el Salmo 22, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A tal extremo que David se sintió que en medio de su lucha, en medio de su fuerza, como que le hace la pregunta a Dios, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía desamparado. Y David comenzó a hablar y hablar. Y recuerde, ¿quién fue el que dijo después estas palabras? Jesucristo dijo años, siglos más tarde, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, David en medio de su dolor, en medio de su angustia, no se estaba dando cuenta que estaba profetizando muchos siglos después de que el linaje de él mismo iba a salir un Cristo glorioso que iba a decir las mismas palabras que él dijo. ¿Por qué me ha desamparado? Pero David, cuando él continúa escribiendo este salmo de dolor y de angustia, toma el ejemplo de la madre. Mire qué lindo, hermano. Toma el ejemplo de la madre y lo comienza a convertir en un claro ejemplo que así como la madre cuida de su hijo, él se da cuenta que Dios es más que esa madre, o como esa madre que en medio de cualquier angustia, en cualquier problema, en cualquier situación, Dios siempre tenía cuidado de David. Amén. Por eso a mí me llama la atención, hermano, que David habla de su madre en ese momento de sentimientos. Lo que decía la hermana Tonita, en los sentimientos. David estaba y se acordó de su madre. ¿Qué clase de madre tuvo David? De que fue una madre que lo enseñó, lo doctrinó, qué sé yo, hermano, a tal extremo que en medio de su angustia, ella se acordaba, él se acuerda del cuidado de su madre y lo convierte como en el cuidado que Dios le hace a él. En otras palabras, en la vida nuestra, hermanos, tiene que quedar seguro que aunque nosotros nos sintamos solos, no es cierto. Aunque nosotros estemos pasando por tormentas, por situaciones difíciles, Dios fue el que trazó un plan en tu vida y en mi vida. Amén. Para venir en este tiempo a hacer lo que Dios nos encomendó hacer. Quiero también expresarle que cuando David dice, desde que estaba en los pechos de mi madre, a ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre,
tú eres mi Dios. Mire, oiga hermano, esto se oye como una disyuntiva, como que se contradice David. No, David está pasando un momento difícil. Pero en su misma naturaleza humana viene la naturaleza espiritual. Y David reconoce que Dios, desde el vientre de su madre, lo había escogido para hacer algo grande. Por eso, hermano, en estos tiempos no nos debe de asustar que Dios en estos tiempos nos ha escogido para hacer cosas grandes. Y lamentablemente muchas veces nosotros no descubrimos esas grandezas porque no lo queremos hacer. Pero para poderlo entender, este hombre lo supo desde un inicio, aún pasando los momentos de angustia en que él se encontraba. David sabía que Dios lo había cuidado desde antes de nacer como a una madre. Como a una madre. Qué lindo, hermanos queridos. Es por eso que Dios en uno de sus mandamientos estableció una norma que no falla. Y dijo el Señor: vas a honrar a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Y todo lo que emprendas a hacer o todo lo que vayas a hacer te va a salir bien. ¿Por qué Dios, hermanos, se interesó en meter este mandamiento dentro de la constitución del cielo de Dios? ¿Por qué? Porque después de Dios están tus padres. Y el que deshonra, hermano amado, a sus padres, está deshonrando al Dios mismo. Y aquí viene lo lindo, hermanos. Para los judíos, la palabra honra no es como nosotros la hemos creído. ¿Qué entiende usted por honra? A ver. Para mí honrar es darle un lugar especial a una persona por el mérito que tiene en este mundo. Muy para bien. una persona, para mí o para Amén. Nosotros tenemos un decir que para todo lo digo para la gloria y honra del Señor. ¿Qué es honra? Yo pienso que es poner en primer lugar al Señor. Poner en primer lugar al Señor. Para mí la honra es obedecer al Señor y apegarnos a Él, a su mandamiento. Muy bien. Pero el Señor manda, mire qué tremendo, que honremos a nuestros padres, ya no a Él. Que es honra. ¿Está bien? Eso que están diciendo ustedes. Un respeto. Nosotros vemos la honra como un respeto. Pero en el contenido exacto de la palabra, eso es más de lo que nosotros imaginamos. Cuando la Biblia enseña de honrar a nuestros padres, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo saludábamos antes a nuestros padres? Dígalo. ¿Cómo? Ahora lo hacen. Y usted le decía: santito, papito. Santito, abuelita. Dios le bendiga, decía. Santito, tío, el que era así, ¿verdad? Santito, tía. Santito, fulano. O Dios le bendiga, con la mano puesta. Pero en el tiempo de antes, hermano, donde el evangelio no había llegado a muchas, había el respeto. Y a mí siempre me llamó la atención eso. Entonces, para el judío, ¿qué es honrar? Honrar es venerar. ¿Usted ha visto cómo saludan los chinos? Los chinos no te dan la mano. Por la cabeza. Ellos te hacen así. ¿Por qué? Para ellos, hermanos, hacer este acto es el acto más grande, solemne e importante en la vida de un oriental. Entonces los hombres de la antigüedad, los hijos de la antigüedad, ¿cómo miraban a sus padres? Los miraban
con ese respeto se inclinaban y se ponían de rodillas ante su padre. No como nosotros. Entonces, cuando Dios habla de honrar a vuestros padres, es eso: inclinarte, venerarlo y verlo como a Dios mismo. Mire qué increíble esto, hermano. ¿Por qué? ¿A dónde nosotros? Usted ve que en la Biblia no aparece la palabra abuelo. Bueno, solo la abuela lo vio. Amén. Pero ya eso era una griega. Pero que en el pueblo hebreo diga tu abuelo Jacob, tu abuelo esto, ¿no? ¿Qué era lo que enseñaron los grandes patriarcas a los nietos, bisnietos y todo? Que el padre, en este caso voy a poner el ejemplo de mi hermano Hodgson. Él es el patriarca de la familia Hodgson. Vienen los hijos y la matriarca. Vienen los hijos de ellos y los hijos de los otros. Pero los hijos se encargaban o se encargan de enseñarle a sus niños que él no es el abuelo, sino que es el papá. ¿Aló? Por eso en la Biblia usted no ve de papá, de abuelo. Porque el nieto, el bisnieto, el tataranieto siempre miraban a la cabeza principal, que era el patriarca. ¿Y ahora qué hacen nuestros abuelos en nuestro tiempo occidental, aquí entre nosotros? Ay, Señor amado, ¿para qué hablar? Esclavos. Ay, Dios. Criaron a sus hijos y siguen criando a los hijos de sus hijos, Tengo nieto. a los nietos y a los bisnietos. Y eso es bueno, tener esa relación. Pero ¿de dónde nosotros inventamos el abuelato y los nietos? ¿De dónde? Si la Biblia habla de un patriarca, usted es el patriarca. Y los hijos de Eric tienen que enseñarle que usted es el papá mayor. ¿Me di a entender? Tremenda responsabilidad para los abuelos. Para los Pero que patriarcas. ahora viene lo lindo. En nuestro mundo, este mundo que estamos actuando, no el oriental, sino no el de la Biblia, sino el que nosotros mismos hemos sido envueltos. Usted ha notado que cuando los hijos ya hacen su familia y hay un problema en la familia, o el padre quiere decir, o la madre, ¿qué es lo que le dicen los hijos? Mire, no se mete en mi relación. Sí. Demuéstremelo con la Biblia. ¿En qué parte Dios dice en su palabra que nosotros los patriarcas no podemos involucrarnos en la relación de ustedes como hijos? Muéstremelo. Sí. Pero ¿qué es lo que han hecho las familias hoy en día? Dividirse por estos conceptos errados. Porque no han tomado el diseño de la Escritura. Porque no hemos aprendido a honrar lo que Dios mandó a que nosotros honráramos. Nosotros hemos creado o nos han enseñado un diseño inexistente. No el diseño de la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos salimos de este diseño, al paso de nuestra vida, están siempre los fracasos uno tras otro, porque no estamos conforme al diseño de esta palabra, sino conforme a nuestros diseños. ¿Cuántos alaban el nombre del Amén, Señor? aleluya. Entonces, qué importante, y yo pongo siempre un ejemplo. Yo tengo mis nietos. Tengo mis nietos. Oiga esto. Y mi nieta es una niña que apenas tiene 5, 6, 7 años. 7 años. Y a como yo le enseñé a mis hijos conforme a este diseño, mis hijos a mí no me dicen abuelo, mis nietos me dicen papi, papito. Y un día de esto me llama Surisadai, se llama una de las tantas nietecitas. Y me llama y me dice, papito, mi papi me quiere pegar. Entonces estamos en el video. Cuando en ese momento le digo, póngame a su papá. Y ya viene y sale. Yo no le voy a quitar la autoridad a mis hijos. Y sale Samuel, mi hijo, y le digo, a ver, hijo, y la niña está oyendo. ¿Por qué quieres pegarle a la niña? ¿Qué ha pasado, hijo? Entonces me dice mi hijo, sonriendo y cerrándomelo, pregúntele a Suri Sadai por qué le quiero pegar.
Entonces le digo, a ver mi amorcito, ¿por qué es que su papá le quiere pegar? Y ella se queda maliciosa. Pero aquí viene lo lindo, hermano. Cómo la niña se dio cuenta que hay una autoridad mayor que la de su propio padre. Porque eso fue lo que se le enseñó a ellos desde niños. Yo no soy su abuelo. Yo soy, como dice la palabra, el patriarca de la familia Molina. Yo soy el patriarca de ustedes. Y mientras yo tenga vida, seguiré siendo ese patriarca de ustedes. Y el día que yo muera, mi primogénito, el que sigue, va a ser el otro patriarca. Pero me llamó la atención que esa niña sabe que hay alguien más arriba que su propio padre. Y qué importante, hermanos, es el saber nosotros el origen de una verdadera honra. Honrar no solamente respetar porque usted tiene 71 años, eso es lo que nosotros creemos. Pero honrar va más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando la Biblia habla de honrar a tu padre y a tu madre, no dice si tu papá fue bueno o tu mamá fue mala o tu papá fue malo. Ahí no dice la Biblia nada. No, la Biblia dice claramente: honrarás a tu padre y a tu madre. Porque lo único, hermano amado, usted y yo podemos haber escogido lo que nos gusta. Nosotros podemos haber escogido la mujer o el hombre que a nosotros nos gustó. Podemos escoger la camisa, podemos escoger lo que usted quiera, pero lo único que usted y yo nunca escogimos fue al padre y a la madre que nos tocó a nosotros como padres. El que los escogió fue Dios. ¿Qué significa entonces eso? Que aunque ese padre hizo lo que hizo, o esa madre hizo lo que hizo, la Biblia demanda a honrarlo. Le damos un aplauso al Señor. Amén, aleluya, sí, Señor, qué lindo. Entonces, hermanos, cuando David esté en esta situación, Se da cuenta que su refugio es el Señor. Por eso me encanta a mí cuando Jesús más tarde dijo que Él era como una gallina que cuidaba debajo de sus alas a su polluelo, hablando de un sentido materno. De un sentido materno. Cuando un padre o un patriarca da una bendición, hermanos, el cielo se inclina a favor de esa bendición. Cuando un patriarca o un padre profiere una maldición, también el cielo se inclina. Señor. Cuando un padre da una bendición a su hijo, los cimientos del infierno se estremecen y se paralizan. Porque esa madre, ese clamor de esa madre y ese padre tienen poder ante el cielo y ante la tierra. Aleluya. Yo he escuchado testimonios de madre y de padre que han dicho: oré por mi hijo, he orado por mi hijo, por mi familia, y hoy yo veo los resultados. ¿Por qué? Porque cuando una mujer y un hombre dobla sus rodillas como padre ante Dios, el cielo se inclina a favor de esa familia. Vive Dios. Aleluya. Yo oía decir: mis hijos son buenos, mis hijos acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los instruyeron, obedecieron lo que la palabra dice, y los resultados ahí se miran. Amén. Amén. Entonces, qué importante es para nosotros tener a nuestros padres como, a ver, hermanos, como la antesala a nuestra salvación. Qué triste en nuestras tierras y en estos lugares, pastores, yo me he llevado casos donde hay hijos que odian a sus padres en sus países. Yo llevé un caso de unos hijos acá que mandaron dinero para comprar propiedades. Usted sabe que eso es típico de nosotros los centroamericanos. Trabajan aquí tremendamente y fuertemente y enviaban dinero tal vez para comprar una propiedad, una casita que nunca tenían, o para hacerle la casa a la mamá, porque era muy pobre. Hicieron la casa a la mamá y quizás el hermano menor no tiene donde vivir.
Entonces ya la madre, ¿cómo va a echarlo a la calle? El amor de madre es incalculable, no tiene precio. Amén. Cuando una madre da amor es porque Dios le puso ese amor especial. Señor. ¿Y cuántos hijos que están aquí le dicen, ya no te vuelvo a enviar dinero porque está manteniendo este sinvergüenza o lo que sea? No, mi hermano, eso no es honrar a un padre y a una madre. A una madre, a un padre no se compra con $1, con 10, ni con 100, ni con esto. Eso no es nada comparado lo que un día los padres invirtieron en nosotros. No es comparado. Entonces yo le dije a este hermano, usted está cometiendo, y hermano en Cristo, le dije, está cometiendo un error. Y el error más grande es que usted está deshonrando a su madre. Su madre jamás va a echar fuera a su hijo. Es que lo que usted quiera decir, cuando usted estaba en ese país, ¿cómo vivía usted? Y hoy que Dios te trajo a este país, ¿sabes por qué Dios te trajo a este país? Un día yo hice esa pregunta en una iglesia grande. ¿Por qué creen que Dios permitió que muchos latinos con documentos o sin documentos entraran a este país? Nadie contestó. Yo le dije, yo le voy a dar la contestación. Dios lo permitió porque Dios vio las pobrezas que vivían en tu pueblo, en tu tierra o en tu casa, en tu familia. Pero quizás esa madre en medio de su pobreza tenía al Cristo de la gloria y comenzó a orar cuando tú dijiste, me voy a aventurar. Y Dios abrió las fronteras a favor tuyo por rodillas de madre que estaban clamando. ¿Y sabes por qué tú estás en esta nación? Porque Dios te escogió para que fueras el ángel, para poder ser el proveedor para tu familia que no tiene de dónde agarrar. Sí, Señor. Aquel hombre se quedó callado y comenzó a llorar. Él entendió entonces lo que es una honra. Porque muchas veces creemos que honrar a nuestro padre es solo darle dinero. No, hermanos. No. Entonces, los grandes patriarcas, cuando ellos dictaban una bendición, esa bendición se cumplía. Prueba de eso que cuando Dios escoge a Israel, a Jacob, y lo convierte en Israel, él ya anciano llamó a todos sus hijos, sus 12 hijos, y a cada uno de ellos le dio una palabra de bendición. Es hasta el día de hoy el pueblo de Israel está considerada que dentro de poco tiempo va a ser la nación más poderosa del universo. Amén, aleluya. Sí, ¿Por qué, Señor? hermano? Gloria a Dios. Porque hubo un hombre, nada más un patriarca, Aleluya. que se levantó y comenzó a llamar a uno por uno de sus hijos a darle una bendición de prosperidad. Señor, Mire qué tremendo, hermano. qué lindo. Y estamos hablando que Israel es un país de 22.500 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuántas veces cabe Israel en Nicaragua? 6 veces y media. Y es la potencia del mundo ahorita. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ah? Porque ellos han creído a ese Padre que Dios les ha dado todo. Amén, hermanos. Amén. Y yo lo dije la otra vez. ¿A dónde usted va a ver a un judío que anda trabajando en la construcción? Él es el dueño del edificio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces me dijo a mí una vez una hermana, es que ellos son hijos de Dios. ¿Y tú de quién eres hijo? Ajá. Que tenemos el mismo Padre. Lo que pasa es que ellos sí han sabido cumplir con esta palabra. Ellos han sabido, aun que no tienen al Mesías muchos judíos, pero siguen siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios a ellos les dio un pacto de promesa. Y Dios cumple, hermanos. Y Dios cumple. Entonces, ¿por qué entre los judíos no se celebra el Día de las Madres? Entre los judíos no hay una celebración del Día de las Madres. Sí. Y aquí viene lo lindo. Porque los judíos, cada sábado, que es el Shabbat que ellos conocen, que ellos lo practican, y que, oiga esto, y que la iglesia entendiera el contenido perfecto del Shabbat, yo le aseguro que su vida va a ser diferente. El sábado es el día que ellos agarran para estar en la sinagoga. Y después de haber adorado a su Dios, de haber quebrantado su alma ante Dios, están desesperados por llegar a casa. Porque ese día lo agarran para compartir con la familia.
Y la primera, hermano querido, que se deleita es la madre de ese hogar, la esposa de ese hogar, porque es la que se encarga de darle todas las delicias que ella ha cocinado o que ella ha preparado con anticipación para deleitarse en familia. Quiere decir que los judíos todos los sábados celebran el Día de la Familia. Sí, Shabbat. Y ahí se come, hermano. Ujú. Pero aquí viene otra cosa linda. Cada sábado, el padre o el esposo le lleva un regalo a su esposa. Y sus hijos, al ver al padre, ellos también le llevan un regalo a su esposa, a su madre. Porque ellos entendieron lo que es honrar a padre y a madre. ¿Qué le parece? Qué lindo, aleluya. Qué preciosa palabra, aleluya. Hermanos queridos, el Shabbat inicia el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde del día siguiente. Y eso es una fiesta, hermano. Sí, Eso es una fiesta. Pero esto será otro tema, el día que lo quieran. Por eso es que los judíos no los pudieron esparcir. Aunque están esparcidos, no los han podido aniquilar. Porque dijo ahí una gran sabia, una mujer sabia, que le preguntaron que cómo podía hacer para que el mundo viviera en paz y sin guerra. ¿Cómo harían? Y ella contestó estas palabras: la única manera de acabar con la guerra en el mundo es tener una familia en paz. Por eso usted ve que los judíos no se separan. Los quisieron aniquilar desde la antigüedad. Los babilonios desaparecieron. Los asirios desaparecieron. Los griegos desaparecieron. Los romanos desaparecieron. Las grandes tribus, los persas, desaparecieron. Los grandes imperios que quisieron desaparecerlo, desaparecieron. Pero Israel sigue vivo. ¿Por qué? Porque después de Dios está la familia. Porque después de Dios han sabido honrar a sus padres y a sus madres. Amén. ¿Alguien aquí ha trabajado con judíos? Mi hermano, usted ha trabajado. El día viernes a las 6 de la tarde, la casa de esos judíos no se hace absolutamente nada. Amén. Y se lo dedican de una manera tan honorable y honrosa a su Dios y a su familia. Hermano, estar en una fiesta del Shabbat entre esa gente es estar entre el cielo y la tierra. Un día a mí me ha gustado y dije: Señor, si la iglesia entendiera el significado de esto, la iglesia de hoy fuera diferente. Lo que es honrar. Entonces, ¿por qué se hizo el sábado? Para descansar. Entonces a nosotros nos enseñaron que el día del Señor era el domingo. Y esto es una tarea que queda. ¿Quién lo enseñó? Donde el mismo Dios, en uno de sus 10 mandamientos, establece que al sábado había que honrar. Y fue Dios el que lo dijo, no fue ningún profeta. Usted puede ir a Éxodo 20 y usted va a ver que dentro del decálogo, ahí lo tiene. Sí. Dígame el día del reposo que dice ahí. Es ¿cuál es? ¿Cuál de ellos es, pastor? No, Aquí está el cuarto, ¿eh? ¿Y qué dice, pastora? Acuérdate que el día sábado es día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día sábado de el Señor, y está en mayúscula. Tú, Dios, no hagas en él obra alguna, tú
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué le parece? Es el mandamiento más largo de los 10 mandamientos. Sí. El cuarto. Pero a nosotros nos enseñaron otra cosa. Y hasta nos enseñaron que Cristo resucitó un domingo. Pero es que Dios estableció que ese día era el día del Señor. Él lo santificó. Pero ¿cuál era la idea del sábado? Uno, traer a la memoria de que Dios nos sacó de la tierra de la esclavitud y nos dio un reposo, un descanso. Prueba de eso que el Shabbat o el sábado significa descanso. Descanso. Pero descanso buscando, ¿no? Claro, El Señor, claro. por supuesto. Hasta el día de hoy, ellos han sabido honrar a su Padre en sus mandamientos. Y cuando nosotros vemos esa honra, ¿cuál ha sido el resultado? Bendición. ¿Alguien ha ido a Israel? ¿No? Ok. Eric, usted ha ido a Israel y usted sabe que se toca una campana o un pito o una alarma a tal hora en el día, son 3 veces en el día, y todo mundo donde está se pone a orar. En el lugar que esté. En el lugar donde esté. Se toca la alarma, pi, ese es el momento de orar. Ese es el momento de clamar a su Dios. Y ellos comienzan a adorar a su Dios en su oración. Porque ellos saben que tener a Dios es tenerlo todo. Amén. Entonces, hermanos queridos, cuando Jacob, convertido en Israel, llama a sus hijos, les dio una bendición a cada uno de ellos. Y a otros también les dijo cosas bastante negativas. Y se cumplieron y se han cumplido hasta el día de hoy. Porque esta nación es próspera. Porque ellos han sabido obedecer. Ellos han sabido honrar a su Dios y a sus padres. Un padre entre los judíos es la máxima expresión de Dios en esta tierra. Un judío no llega, un hijo judío no llega. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estamos? No, hermanos. Anormal, podríamos decir. Un hijo judío no llega y le dice, ¿cómo dice? Ajá. O llega y le dice, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo amaneciste? Eso no existe, hermano. Es un máximo respeto total. Los judíos creen entonces que así como hay que respetar a Dios, primero hay que respetar a los padres terrenales. Porque es lo que estamos viendo. Si usted no respeta ni honra a sus padres aquí en la tierra, ¿cómo pretende usted honrar a Dios? Explíqueme. Dice la palabra. Así. Y no ves al que ves, continuar, que no ves. Exactamente. Exactamente, hermano. Entonces vinieron estos patriarcas y dieron sus bendiciones. Como también hubo patriarcas que cuando dieron una maldición, hasta el día de hoy, esa maldición se ha cumplido. Y ya para ir terminando, ¿cuánto tiempo me queda ya? Díganme el tiempo. Sí, 5 minutos. ¿Se acuerdan de un patriarca que Dios lo escogió para ser un arca? ¿Y los 3 hijos de él cómo se llamaban? Sem, Can y Jafet. 3 hijos. Y cuando ya tocaron la tierra y comenzaron a cultivar la tierra, dicen que Noé cultivó e hizo del cultivo una viña y se embriagó con la viña.
con el viñedo, con el fruto de la uva. Y uno de sus hijos, llamado Cam, llega donde su padre, pero él mira que su padre está desnudo. ¿Qué fue lo que hizo Cam? Regresó y le dijo a sus hermanos Sem y Jafet: papá está desnudo. Y Noé, al darse cuenta de la situación, se levantó muy molesto y él dijo una maldición. ¿A quién? ¿A quién maldijo Noé? ¿Al que lo vio desnudo llamado Cam? No, a Canaán. Veámoslo en la Biblia, hermano. Porque eso es lo que pasa, que cuando uno comete el anatema y toda la ciudad... Veámoslo en la Biblia. Génesis. Sí, señora. El capítulo 9, porque vamos a hablar con Biblia en mano. Versículo 18, leo para ustedes. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo, Jesús, te adoramos, mi rey. Pacto de Dios. 9:18. Leo para ustedes. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. ¿Por qué la Biblia menciona Canaán? Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Ojo, ¿a quién maldijo Dios? ¿Y quién era Canaán? Óigalo bien. Nieto de Noé, el hijo menor de Cam. Pregunta: ¿por qué Noé maldijo a Canaán? Si el que vio la desnudez de su padre fue Cam. Esto es una bomba, hermano. Esto es una bomba. Cuando Cam vio la desnudez de su padre, no fue que él la quiso ver. Noé estaba desnudo. Y él se encontró con ese espectáculo. ¿Qué hizo Cam? Regresó de sus hermanos mayores y le dijo: papá está desnudo. Esto era un escándalo. Pero viene Noé, se despierta y dice: maldito sea Canaán. ¿Quién es Canaán? El hijo menor de Cam. Dígale a su hermano que está a su lado: mis oídos van a oír algo que quizás nunca lo había escuchado, pero hoy lo voy a escuchar. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán y a su descendencia? Entre los judíos no acostumbra desnudarse. Y los judíos, cuando van a dormir, ellos tienen su ropa de dormir. Noé estaba tan embriagado que el nieto menor de él lo que hizo fue abusar de su abuelo Noé.
Lo vi serio, hermano. Porque sí. ¿Ya lo había escuchado? Más tarde se pobló una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. ¿Qué era lo que se practicaba en Sodoma y en Gomorra? La palabra que nosotros conocemos desde hace tiempo como sodomía, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, una perversión total. Hace unos años le pusieron un nombre más discreto, homosexualidad, y hoy le pusieron un nombre científico bien bonito para ellos, que es la palabra gay. ¿Aló? ¿De dónde vino todo eso? De una deshonra. Ahora, ¿quiénes son los cananeos hoy en día? África. Todo ese territorio. Hasta el día de hoy, esa maldición persiste. Donde hay poblados en África donde no llueve durante 7 o 15 años, no cae una gota de agua. Donde la gente cae muerta de hambre. Donde la tierra desde miles de años ha renunciado a producir su fruto. Y la palabra Cam significa oscuro. De ahí descienden los hindúes, donde solo en la India hay 50 millones de dioses. ¿Por qué vino todo esto, hermanos? Por una deshonra al patriarca, por una deshonra a sus padres. Por eso es que en este día, hermanos queridos, qué importante es para Dios que la mujer exista. Qué importante para Dios es reconocer a estas heroínas. La madre fue la primera persona que tocó tu piel. ¿Y cuántos hijos creyentes aborrecen a papá o a mamá? Se afrentan de papá. Y ya voy terminando. Ejemplo del amor de una madre: Jocabed, la madre de Moisés; Ana, la madre de Samuel; Betsabé, la madre de Salomón. Llegó donde el rey le dijo: mira, tú dijiste que mi hijo Salomón, y aquí vengo a recordarte. Betsabé. A mí me gusta ese nombre, Betsabé. Significa hija de un juramento. El amor de la mujer cananea cuando su hija estaba endemoniada y buscó la ayuda como fuera de Jesús. Cananea, oiga esto, cananea, no era del pueblo de Dios. El amor que tuvo la madre de Jesús, nuestra hermana María, qué amor más inclaudicable. Hermanos queridos, podemos entonces hoy decir que qué valor más grande es para Dios honrar a nuestros padres en este tiempo. Y me gustó la palabra que dijeron al inicio: el Día de las Madres no es solamente el segundo domingo del mes de mayo, es todos los días, es todas las semanas. Es no solamente esperar este día para invitarla a cenar o a almorzar, no. Los judíos lo hacen semanalmente. Por eso ellos no tienen necesidad de celebrar ningún día de familia, porque ellos siempre, después de Dios, es su familia. Puestos en pie, hermano, en esta noche.